tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar del sistema de pensiones. Una de las conclusiones del 10º Congreso de Asofondos, la Asociación Colombiana Administradora de Fondos de Pensión y de Cesantías, fue que el sistema de pensiones no es sostenible y que tiene un hueco de 38 billones de pesos, cifra que representa más o menos el 4% del Producto Interno Bruto y constituye una tercera parte de los recursos que le entran al gobierno por impuestos. Por otro lado, de los 22 millones de colombianos activos, solamente el 7.8 millones, solo 7.8 millones, cotizan, una cifra que representa cerca del 65%. Es claro que este sistema tiene que tener una reforma profunda, sobre todo si se tiene en cuenta que la población es cada vez más vieja y que se espera que para el 2030 solo haya 4 trabajadores por cada adulto que ya no aporta al sistema. Para entender cómo funciona el sistema de pensiones, a qué se debe este hueco y qué debería tener una reforma para que esto funcione, invitamos a 2 expertos en el tema. Ellos son Santiago Montenegro, él es presidente de Asofondos, él es exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y también fue director del Departamento de Planeación Nacional. Bienvenido. Un gusto estar acá, un saludo a todos los oyentes. Y también tenemos invitado al profesor Óscar Rodríguez, él es profesor universitario, es economista y tiene un doctorado en ciencias económicas, ha estudiado este tema también muy de cerca. Bienvenido. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia y gracias por la invitación. Con estos 2 expertos vamos a ver qué saben los que saben. Santiago, hace poco fue el 10º Congreso de Asofondos y las conclusiones pues fueron las que ya describimos en la introducción, que el sistema básicamente no es sostenible, que tiene un hueco bastante grande. ¿Por qué no nos describe cómo está hoy este sistema? Sí, yo a eso le agregaría que tenemos una cobertura muy baja, ¿no? Se espera que se jubile en promedio solo el 20% de los afiliados. En el régimen de prima media, un poco menos porque hay que cotizar 1.300 semanas, en el régimen privado hay que cotizar 1.150 semanas, entonces se va a jubilar un poquito más, en promedio un 20%, y eso es reflejo de la enorme informalidad que tiene nuestro mercado laboral. Entonces, una baja cobertura, un problema de sostenibilidad muy grande, el régimen público tiene un hueco de 38 billones de pesos, como usted dijo, un 4% del PIB que se está comiendo ya una tercera parte de los recaudos de impuestos del gobierno. Y un tercer aspecto que ha sido mencionado por muchas personas, comenzando por el Departamento Nacional de Planeación, unos subsidios muy grandes en el régimen público. Se estima que en las pensiones de 25 salarios mínimos se llega a dar hasta 1.000 millones de pesos en subsidio a quienes obtienen la pensión. Entonces son esos 3 problemas: baja cobertura, no es sostenible el régimen público como está hoy diseñado, y un problema de desigualdad también muy grande. Ya entraremos a discutir los pormenores de cada uno de esos aspectos que usted dice, pero profesor, ¿usted por qué no nos ayuda a describir desde su punto de vista este panorama? A ver, yo creo que una de las cosas preocupantes del sistema pensional es lo que nosotros llamamos la cobertura de protección social, es decir, el número de personas mayores de 60 años que tienen derecho a una pensión. Efectivamente, aquí el porcentaje es muy bajo. Eso pues, es parte de lo que nosotros consideramos que un régimen pensional que hace parte de los sistemas de protección social, fundamentalmente es política social que debe ser sostenible. Ya discutiremos las diferentes alternativas para poderlo sostener. Y sobre el problema de la inequidad, es un debate muy interesante, porque efectivamente lo que anota Santiago a propósito de la inequidad del sistema público, donde quienes reciben los grandes subsidios es el 0.65% de aquellos que se han afiliado y que es un grupo muy pequeño, porque efectivamente las pensiones en el sistema de prima media son alrededor del 75% entre 1 y 2 salarios mínimos. Ese es un punto. Ahora yo creo que en el debate podríamos traer otra definición de inequidad, que son las que han venido avanzando Cecilia López, Eduardo Lora y las investigaciones del Grupo de Protección Social. Porque, como lo dice bien Eduardo Lora, hay un término en la inequidad que es muy importante verla, y es un poco el papel que juega el sistema de ahorro individual. De acuerdo a Lora y a Cecilia López, el sistema de ahorro individual
capta los aportes de los afiliados al sistema pensional. Esos aportes llegan a los fondos privados y entre el portafolio de inversiones que tienen los fondos privados se lo vuelven a prestar al gobierno. De acuerdo a Lora, pues ese negocio más o menos le representó alrededor de 14 billones de pesos en los últimos 20 años y 1.2 billones en el presupuesto del 2016. Entonces, si hay que discutir la inequidad que efectivamente existe por razón de las altas pensiones, habría que ver el problema de la inequidad en el otro componente del sistema pensional. Si quieres ya entramos a analizar esos temas en profundidad, pero mientras tanto los invito a que vayamos a la calle a ver qué pregunta la gente. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Y mi pregunta es, ¿los jóvenes algún día en Colombia nos llegaremos a pensionar? Este joven que acaba de aparecer en pantalla nos pregunta algo que muchos jóvenes tienen como preocupación, pero no debería ser una preocupación solo de los jóvenes. ¿Los jóvenes se van a pensionar, Santiago? Los jóvenes se van a pensionar si cotizan regularmente a lo largo de su vida laboral, ¿no? Para jubilarse en el régimen público de pensiones en prima media hay que cotizar 1.300 semanas. Para jubilarse en el régimen privado hay más alternativas. Si usted tiene el capital suficiente para financiar una pensión de salario mínimo, se jubila. Si no tiene el capital, tiene otra opción, es haber cotizado 1.150 semanas o tener la edad de jubilación. Mujeres 57 años, hombres 62. Claro, que ahí tal vez toca dar un paso atrás y es cómo funciona hoy el sistema. ¿En qué consiste el sistema hoy brevemente? Porque sí... Nos podríamos complementar con Oscar, pero básicamente, digamos, en Colombia, y me parece bien hablar del sistema de protección a la vejez, porque no solo es la parte de pensiones. Hay lo que podemos llamar un pilar solidario, que es el programa Colombia Mayor. Es para las personas de muy bajos ingresos, que reciben 60.000, 70.000 pesitos cuando llegan a la edad adulta, ¿no? Eso es un subsidio puro, no contributivo. Luego viene una capa de un sistema semicontributivo que se llama los BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. Eso fue creado por el Acto Legislativo 01 del 2005 y fue reglamentado por el gobierno del presidente Santos. Es un pilar de ahorro individual con capitalización para personas de ingresos bajos, más un subsidio del 20% a quienes alcancen a jubilarse, digamos así, aunque no se le pueda llamar jubilación. Luego viene el pilar contributivo propiamente dicho, que es un poco sobre lo que vamos a hablar. Y en Colombia hay una situación muy especial. En la parte contributiva hay dos regímenes que compiten uno con otro, no se complementan, ¿no? Uno de ahorro individual, donde la gente cotiza a una cuenta individual y con eso forma su pensión a lo largo de su vida laboral, y un régimen de reparto, aquí lo llamamos de prima media, en el cual la pensión se va pagando con lo que cotizan los trabajadores directamente, ¿no? Y encima de eso hay un pilar voluntario, ¿no? Que la gente contribuye voluntariamente a quien quiera tener un complemento para su pensión de vejez. O sea, ¿quién maneja esto? Hay un elemento que preocupa mucho. En los trabajos de Hugo López, por ejemplo, y nosotros tuvimos la oportunidad en el CID de la Universidad Nacional de hacer el estudio para BEPS, el estudio que hicimos hace ya 3 años para poner a funcionar el programa. Una cosa preocupante en el país es cuando a través de las encuestas que aplicamos en BEPS o la explotación de la encuesta integrada de hogares, que en un trabajo que hizo Hugo López para el Banco de la República, se le preguntan a las personas qué están haciendo para la vejez. Y las sorpresas son muy grandes, porque uno encuentra que alrededor del 53%, y obviamente la cifra es mayor en el sector rural, no están haciendo nada. Solamente un 23% están cotizando a algún sistema de pensiones. Hay otra parte, pero muy pequeña, que está ahorrando, y hay otro, que es sobre todo en el sector rural, que están preparando a sus hijos para que cuando lleguen a la edad de trabajo los puedan mantener
cuando lleguen a la edad que se retiran del mercado de trabajo. Eso es lo que llamamos nosotros la solidaridad intergeneracional. Luego, el panorama es bastante preocupante, porque si el 53% no están haciendo nada para la vejez, en la próxima generación vamos a tener adultos mayores en situaciones de pobreza. Y eso sí es preocupante para una sociedad. Pero hay además otro elemento que me parece importante. Pues hay un problema de cultura de seguridad social. ¿Sí? Es decir, que no se preparan para el momento en el cual uno ya no puede estar más en el mercado de trabajo. Pero el asunto también es un problema de solidaridad en términos con una generación que trabajó, que aportó al país y que cuando llega a la edad de incapacidad de retirarse del mercado de trabajo no tienen una manera de sobrevivir, salvo si van de la familia, salvo si quedan en condiciones de pedir limosna, etc. Entonces, esto es un tema que debe llamar la atención para una política pública que logre anticiparse y proteger a los ancianos. Claro, ya discutimos como las propuestas que ustedes podrían llegar a traer. Una cifra que es bastante fuerte, y es que de 22 millones que podrían o deberían cotizar, solo 7.8 millones lo hacen, son 65% más o menos. ¿Por qué pasa esto y cuáles son las consecuencias, Santiago? Sí. Es la informalidad laboral, o sea, en Colombia hay unos 22 millones de ocupados, hay unos 2 millones más desempleados, o sea, los activos, lo que se llaman los trabajadores económicamente activos son unos 24 millones. Y de todos esos, alrededor de unos 8 millones, solo 8 millones están cotizando a pensiones. La diferencia son los informales, o sea, eso es una definición de informalidad, ¿no? Que es como un 65% en promedio. Ellos no están cotizando. Y entre los que cotizan, son muy pocos quienes lo hacen regularmente, ¿no? Esto hace que la cobertura esperada en pensiones va a ser muy baja, solo un 20% de esos 8 millones que hoy están cotizando. O sea, que detrás de todo... ¿Esto también genera un hueco en el sistema o no pues, necesariamente? ¿Por qué? ¿En qué sentido? No, porque tenemos un sistema de reparto en el que las pensiones no son proporcionales a lo que la gente cotizó durante toda la vida. O sea, hay más gente pidiendo pensión que gente cotizando entonces, digamos, pensión. si a usted le cotizan, le calculan una pensión sobre los 10 últimos años, ¿no? No más, y no es en proporción a lo que cotizó toda la vida, y mucha gente, sobre todo los de más altos ingresos, tienen la capacidad de subir el salario al final de su vida laboral. Entonces va a haber un desequilibrio, ¿no? Y eso no se vuelve sostenible. Pero el problema es más de fondo. El problema de los sistemas de reparto en el mundo es más de fondo. Es la transición demográfica. Hoy en día, por ejemplo, le voy a dar las cifras de Colombia, hay 6 trabajadores activos por cada adulto mayor, digamos. Haciendo un esfuerzo, subiendo las cotizaciones un poquito, el sistema podría estar en equilibrio, o sea, que los que coticen financien a los adultos mayores, ¿no? 6. Pero cada vez hay más viejos y hay menos jóvenes. Entonces, en el año 2030 va a haber 4 nomás. Y en el año 2060 solo va a haber 2. ¿Qué implica esto, Oscar? O sea, con 2 cotizando, no se financian las pensiones de los viejos. Y ese es el problema que enfrenta el mundo en este momento. Oscar, ¿qué implica esto? ¿Qué se ha pensado al respecto de ese cambio de la curva demográfica? Sí, no, evidentemente la curva demográfica afecta a un sistema pensional, pero quiero volver a una cosa que me parece importante. A ver, hay un debate internacional que lo planteó Stiglitz, después lo planteó la OIT y que lo recoge un documento que llamaría la atención para que se leyera por parte de los expertos, que es el panorama de pensiones del 2015 de la OCDE. El lenguaje que se utiliza y que utiliza los economistas de esta organización es que nosotros tenemos 2 sistemas. Un sistema que llamamos de cotizaciones definidas y otro sistema que llamamos de prestaciones definidas. El sistema de cotizaciones definidas es el que se mueve los fondos privados de pensiones. Es decir, que se sabe cuánto se cotiza, pero no se sabe cuál es la pensión final.
porque la pensión final va a estar determinada por la rentabilidad y en momentos de globalización financiera es un dato muy volátil. El otro, que se llama de prestaciones definidas, es el que manejan los sistemas de reparto que están en 19 países de la OCDE. El de cotizaciones definidas solamente está en 9. El de prestaciones definidas es un sistema en el cual uno sabe de antemano cuál va a ser su nivel pensional, de 1.300 semanas, el 65%, ajustes por cada 50 semanas, de modo que las reglas del juego están claras. Entonces, estos dos sistemas, que en algunos países son complementarios, en otros países están compitiendo. Y evidentemente es el caso colombiano que sigue de cerca el caso chileno, del cual podríamos hablar posteriormente. Pero una cosita sobre ese punto. En Europa, lo que se llama el beneficio definido se está acabando y comenzó en los países nórdicos. Siguen siendo sistemas de reparto, pero ya no son de beneficio definido. ¿Por qué? ¿Por qué se está acabando? Porque se vuelven insostenibles, Claro. por la misma razón. De la edad. Está el caso de Suecia. En Dinamarca ya tienen ahorro individual. En el caso de Suecia, y esto lo diseñó el profesor Peter Diamond, quien diseñó también la gran reforma en China, es un sistema de reparto, pero con las siguientes características. Son cuentas individuales y la pensión es proporcional a lo que cada uno cotizó durante toda la vida. O sea, si usted cotizó más, tiene mayor pensión. Si cotizó menos, tiene pensión menor. Oscar, ya el sistema en Suecia es así, que es el país que tiene la mejor seguridad social del mundo, y en países como Alemania, que no ha dado ese paso y tiene todavía reparto puro, ya el beneficio tampoco es definido, porque si hay más ingresos, ajustan la pensión. Si caen los ingresos de los cotizantes, o sea, ya el beneficio tampoco es definido. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso ya está pasando en el mundo. Sí. No, para el debate hay un elemento importante. A ver, es un poco los problemas que tienen los sistemas de ahorro individual. En el caso chileno, la presidenta Bachelet nombró una comisión en el 2013 que rindió su informe en el 2014 y que fue dirigida por el profesor Bravo. En ese informe señaló lo siguiente con respecto a los sistemas de ahorro individual, que es el que existe en Chile. Bueno, salvo porque en Chile pues es tan viable el sistema de prima media que los militares lo tienen, pues que fue una cosa implantada por la dictadura de Pinochet. Y es el problema de la tasa de reemplazo. El problema de la tasa de reemplazo, tal que los datos que brinda esta comisión, donde valdría la Que era pena... lo que nos describía Santiago ahorita. Sí, que valdría la pena un poco, dado que el gobierno quiere nombrar una comisión, seguir como el espíritu de esa comisión, donde estuvieron 19 investigadores nacionales, 9 extranjeros, se hicieron audiencias públicas, se presentaron diferentes alternativas, todas ellas se discutieron. En el estudio que hace esta comisión, muestra que el problema de la tasa de reemplazo en Chile es muy preocupante, porque es una tasa de reemplazo entre el 28 y el 45% del último salario devengado por los que estaban afiliados al sistema de capitalización. Eso ha conducido, ya termino, eso condujo a las grandes protestas, que las señala New York Times, el periódico El Mundo, de grandes movilizaciones en los cuales los chilenos salen a decir no más fondos privados de pensiones, con otro elemento, ¿cierto? Y es que gran parte de los pensionados, al tener ese 30% de tasa de reemplazo, lo que cambia uno pensión por su salario, ni siquiera alcanza al nivel del salario mínimo. Entonces, lo que yo quiero decirle a Santiago es que efectivamente los ajustes son tanto en el uno como en el otro, ¿sí? Es decir, porque hay deficiencias por factores demográficos, por el problema de la viabilidad financiera, etc. Quiero pasar a un tema... Pero ese punto me parece muy importante. Adelante. Lo de Chile, ¿no? Y lo tratemos acá y lo discutamos. Porque hay, digamos, 3 diferencias muy grandes entre lo que pasa en Chile y en Colombia. Primero, en Chile solo se cotiza el 10%, sí, va a la cuenta individual. De los trabajadores. Aquí va el 11.5%. Eso parece poco, pero eso hace una diferencia que puede estar entre el 25 y 30% en el largo plazo en la pensión. Segundo, en Chile
la cotización la hace el trabajador. Aquí, 3/4 partes la hace el empleador. Eso es una diferencia muy grande. Y la tercera gran diferencia es que en Chile no tienen fondo de garantía de pensión mínima. Claro. Aquí sí lo hay, ¿no? Entonces, como dice Oscar, hasta el 80% de todos los trabajadores cotizan hasta 2 salarios mínimos, lo que quiere decir que la pensión mínima tiene una tasa de reemplazo de por lo menos el 50%, y en el mayor de los casos para ese contingente va a ser cercano al 80, 90%. En Chile, como no tienen fondo de garantía de pensión mínima, hay pensiones de $5, de 15.000 pesos, de 20.000 pesos. ¿Usted sabe eso? Porque allá le dan pensión si usted ha cotizado 1 año, o 2 años, o 3 años. Entonces, claro, cuando usted promedia esas pensiones de 15.000 pesitos con las pensiones de 1 millón de pesos o más, pues le da un promedio muy bajo. Ese problema no existe en Colombia, Oscar, y eso es muy importante resaltar. ¿Alguna Los invito, anotación? entonces, se nos acaba el tiempo, No, los invito a que ¿alguna vayamos anotación? a la pepa de este asunto. Oscar se quedó con ganas de hablar, tiene 2 minutos para sus conclusiones. ¿Cuál es la pepa de este asunto? La pepa de este asunto es que efectivamente la sociedad, a través de su Estado, debe buscar una reforma pensional que tenga como norte las condiciones de vida de la tercera población, de la edad de los adultos mayores, ¿cierto? Y aquí hay una cantidad de posibilidades. Hay una posibilidad de lo que llaman los pilares. Es necesario una política de protección que el Estado garantice eso lo ha planteado la CEPAL, garantice a la población que no ha logrado cotizar un subsidio que le dé una vida digna, pues. Es necesario buscar los mecanismos de una pensión básica que puede ser administrada por un sistema público. Pues nuestra propuesta es 4 salarios mínimos, y aquellos que quieran tener pensiones por arriba, pues están los fondos privados de pensiones complementando eso. Me parece que uno de los graves defectos de la Ley 100 fue poner a competir a estos dos esquemas, que al final pues fueron los que dispararon el déficit fiscal por el bono pensional, por la insostenibilidad, etcétera. Santiago, ¿cuál es la pepa de este asunto? Uno, ¿cómo hace que este sistema sea sostenible, que haya mayor cobertura y sobre todo que no haya tanta inequidad en el sistema mismo? No, yo creo que la pepa es que las pensiones en un régimen público o en un privado sean proporcionales a que la gente cotizó. Hace falta un pilar solidario para la gente de menores ingresos. Y yo lo que diría, la pepa de este asunto es que este debate, como lo tuvimos hoy, lo continuemos haciendo y dando con datos de frente a la opinión pública y poniendo las cifras sobre la mesa. Yo por eso celebro mucho esta invitación y creo y lo invito a Oscar y a otros colegas de todas las orientaciones e ideologías a que sigamos haciendo este debate por el bien de Colombia y sobre todo por el bien de las próximas generaciones, por nuestros hijos y por todos los que vendrán después. Pues la idea de este programa es justamente eso, que podamos explicar con serenidad, con argumentos, la pepa de los asuntos que son de interés para la mayoría. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Pueden escribirnos a nuestras cuentas, @lasillavacía, @Canal Capital, y la del programa, @lapepa_oficial, y cuéntenos qué tema quieren que tratemos con 2 expertos como los de hoy. También este programa queda en YouTube, tanto del canal como de La Silla Vacía, para que ustedes puedan compartir entre sus amigos y verlo una y otra vez, y prometemos seguir este debate, seguirle la pista. Hasta la próxima.